Los atributos de Dios son las características del carácter, para hablar con más propiedad, que refleja el carácter de ese Dios incognoscible. Ese Dios que nos dice la Escritura que habita en luz inaccesible. Y lo que sabemos de Él lo sabemos por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. Y los atributos, dicen los teólogos, que si Dios es un Dios que cada atributo es infinito en Él, debe tener también atributos que no conocemos, porque también sus atributos deberían ser infinitos. Es decir, infinitud de atributos. Pero los atributos que conocemos, hoy vamos a hablar de dos de ellos, quizás tres, porque se complementan. Dios es perfecto. Y cuando la Biblia dice, ella habla de la perfección de Dios, vamos a ver un poquito hoy cómo sí es real, ¿no? Se hace real esa perfección en Dios cuando se manifiesta. Vamos a tomar como base dos textos. El primero, esto tendría que ir reflejado ahí en la pantalla para que vierais que está escrito, pero bueno, fiaros de mí. Y si no os fiáis, luego os mando las lecturas. Deuteronomio capítulo 20, versos 16 al 18. Dice así: pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Quedaros con esto. Sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. ¿Cómo quién? Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Segundo texto, Primera de Samuel capítulo 15, versos 2 y 3. Menudo pantano nos estamos metiendo, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, quédate con esto, y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Y esto te lo voy a leer dos veces, para que asimiles que esto viene así en la Biblia. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, aún los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. Primera de Samuel capítulo 15, versos 2 y 3. Esto está escrito en la Biblia y no lo podemos sacar de la Biblia. Entonces, ¿cómo solucionamos que un Dios de amor obre así? Porque mira, en la Biblia hay una regla, es que Dios se manifiesta de forma progresiva. Dios empieza a manifestarse en varios periodos del Antiguo Testamento, hasta que en última instancia Hebreos dice que Dios se ha mostrado por Hijo. Hablar de estos textos leídos con los ojos del presente, que tenemos una imagen de un ser, y lo digo con todo el respeto hacia nuestro Creador, sentado en un trono, vestido de blanco, con una barba blanca, con un rostro afable. Estremecen no por falta de claridad, porque la Biblia es clara. Os he leído dos veces, y escucha, interprétamelo en el contexto histórico que quieras. La palabra dice que es Yahvé, el Señor, el que ordena esas ejecuciones. Parecen desafiar la imagen comúnmente aceptada de este Dios, pacífico y tierno. Pero aquí no se habla de un castigo individual. Vamos a meternos todavía más y luego no te preocupes, que luego vamos a salir de ahí. Se habla del exterminio colectivo, sí. Aquí no se describe un accidente. No es David que tiene un mal día y se levanta por la mañana y peca, o censa al pueblo, o hace algo que está mal delante de Dios. No es un apóstol que tiene un mal día y saca la espada y corta una oveja. No, es el mismo Dios el que está dando estas órdenes, estas leyes. ¿Cómo podemos encajar esto? Para que el creyente sincero que se encuentra ante esto, que es un abismo que te surge dudas, preguntas, ¿no? Tanto que difícilmente se suele predicar esto en las iglesias. ¿Cómo puede un Dios justo ordenar la muerte de pueblos enteros, de niños de pecho, de animales, de mujeres? En este punto de partida no se trata de maquillar, porque a veces tratamos de defender a Dios. Y Dios no necesita que nadie le defienda. Necesita que exponga su palabra, porque la palabra, hay una máxima en teología
que la palabra se responde por sí sola. Estos textos no deben leerse aislados. Para conocer a Dios tenemos que conocer esta parte del carácter de Dios. Porque si no, va a pasar algo que está pasando ya. Ya ha pasado desde hace tiempo. Predicamos de la gracia, amén. Y la gracia existe, claro que sí. Comenzaba orando y dando gracias a Dios por la gracia que Él nos ha revelado. Pero no podemos obviar y dejar de usar los púlpitos para predicar que el castigo también existe. Que Dios es santo y perfecto. Y como creador, Él tiene el papel de juez. ¿Y el juez qué es lo que hace? Juzgar. ¿Y el juicio qué lleva? Condena. Amén. Ya más o menos vais entendiendo por dónde voy, ¿no? La santidad de Dios no negocia con el pecado. Y es que esto no se escucha últimamente, caramba. Dios no negocia con el pecado. Se suele decir que Dios no tiene favoritos, y es así. Dios no tiene favoritos. Yo puedo caminar toda mi vida delante de Dios bien, pero si yo no hablo de un pecado aislado. Ya sabéis que hace unos días os hablaba de las diferentes palabras que se usan en los idiomas originales para denominar pecados, que en la teología sería la rama de la amartía. No es lo mismo el tropezón que la caída. Hay pecados que condenan, no es lo mismo la iniquidad que la maldad. En fin, os lo explicaba ya hace tiempo. Estamos hablando de un momento de la vida en que yo decido practicar el pecado. Aunque yo haya servido a Dios, haya sido fiel a Dios, si yo estoy practicando el pecado, Dios no va a tener favoritismo conmigo, ni contigo. El alma que pecare, esa morirá. Para entrar en esta severidad que estamos planteando en esta tarde, que es incómoda, porque incomoda hablar de esto, no hay una escapatoria fácil en estos textos, nos sacuden y sin embargo están ahí. Revelan a Dios tal y como Él es. No le quites esta característica, esta parte del carácter de Dios. La destrucción de estas naciones no fue arbitraria. Empezamos por ahí. No fue repentina. Y ahora te voy a dar un poquito para abrir un poquito y dar un poquito la respuesta. No fue impulsiva. Dios no se mueve por impulsos. Fue un juicio largamente contenido. Y ahora te voy a dar un pasaje donde explica esto. Los pueblos mencionados, cananeos, amorreos, amalecitas, no eran simplemente pueblos extranjeros. Eran culturas que habían llegado a niveles insoportables de corrupción, idolatría sangrienta, sacrificios humanos, prácticas sexuales y rituales, ofreciendo a niños. Hacían prácticas sexuales con animales. De ahí es una de las cosas por las cuales Dios pide que también esos animales sean sacrificados, sean exterminados. Esos niños que están viendo, amamantando, viviendo la cultura, son un peligro. ¿Por qué? Porque en el futuro, ¿sabes? Que la personalidad de la persona, te vas a discolocar la mandíbula. ¿Sabéis que la personalidad de la persona se forma no solamente por la carga genética, sino por el entorno en el que vive? Y esos niños, esos adolescentes, han vivido en una sociedad que se dedicaba a pecar diariamente. El ejemplo de Sodoma y Gomorra, dicen que la actitud del hombre era a pecar constantemente. En el idioma original, en el hebreo, esto significa que se sentaban, escucha, cuando tenían un tiempo de ocio, se sentaban y hacían una reunión para inventar qué nuevas formas había de pecar. Y es ahí donde una cultura ha entrado ya en un punto de no retorno. Pero Dios les ha dado oportunidades, vamos a verlo. En Génesis capítulo 15, verso 16, repito, esto tendría diapositivas, pero bueno, dice así:
y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El amorreo, el jebuseo, el fereceo, eran las naciones que Dios había dicho a Israel que las exterminara. Pero en esta ocasión, en el Génesis capítulo 15, Dios está hablando con Abraham. Le está prometiendo, estamos hablando de 450 años antes. Date cuenta, porque aquí está la explicación del tema. Y quiero que te quedes con esto. 450 años antes. No es que tú me has ofendido ayer y hoy me he levantado, enfogonado y he arremetido contra ti. Estamos hablando de una espera, de una gracia de 450 años. Dios le dice a Abraham, esta tierra que estás viendo, te la daré a ti y a tus descendientes. Y ahora le explica el por qué no se la da en aquel momento presente. No te la doy, Abraham, en este momento presente, porque como hemos leído, Génesis capítulo 15, verso 16 dice, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ahora, Dios ha destinado a esas naciones, para eso no. Dios está usando de su presciencia, de su omnisciencia, pero no juzga de antemano. Te voy a decir brevemente. Dios vive un presente continuo. Dios no tiene que recordar, aunque habla de memoria. Sabéis que os repito siempre, está hablando de antropomorfismos, es decir, las cosas que no conocemos, que son celestiales, espirituales, las pone en un lenguaje humano para que tú y yo las podamos entender. Porque Dios no necesita recordar. Por eso el sacrificio del Hijo Eterno en la cruz del Calvario tiene eficacia no solamente en el momento en que murió, sino también en el futuro, pero también tiene importancia y abarca incluso a los que habían vivido conforme a la ley, porque sin el sacrificio de Jesucristo nadie es salvo. Es decir, tiene efectos retroactivos que se llaman, según la ley, la legalidad. Abarca, porque sin Jesucristo no hay salvación. No hay salvación por la muerte y la sangre de animales. Eran reflejo de lo que había de venir. Y la Biblia habla de esto, pero no voy a entrar en ese tema. Dios, que ve un presente continuo, está viendo no porque Él lo predestine, no, está viendo que esas naciones va a llegar un momento en que ya han pasado el punto de retorno. Empiezas a notar la diferencia que hay de un Dios dictador, de un Dios con todo el respeto, que se tiene una imagen como si fuera alguien sádico que quiere castigar. No, porque la Biblia dice que Dios no se complace. Dale un golpe, dale un golpe. Está prohibido dormirse en la iglesia. Estamos hablando de un Dios que lo conoce todo, lo sabe todo, pero que no se complace en que el ser humano muera. Dios no ha creado al ser humano para que muera. No, Dios ha creado al ser humano, y no solamente al ser humano, cada una de sus criaturas, es decir, animales, naturaleza. Dios las ha creado para compartir su gloria con ellos. Y esto tiene mucha bendición, y me gustaría que captaras la intención de Dios en esto. Dios tiene uno de los atributos, que es la complacencia. Dios no necesita de nadie que le sirva. Dios no necesita nada de nadie, lo digo con mucho respeto hacia su persona, de nadie que le entretenga porque tiene momentos de aburrimiento. No, Dios es un ser perfecto que se autocomplace en sí mismo y no necesita de nadie. Pero tiene tanto amor, encierra tanto amor en Él, que quiere crear, quiere hacer una creación, quiere crear seres para compartir con ellos la gloria que Él tiene. ¿Entiendes esto ahora? ¿Quieres darle un aplauso conmigo a este Señor? Pues desde esta perspectiva de un Dios amoroso, pero que también es juez porque Él nos ha creado, es que podemos entender esto. Él ve desde su atributo de presciencia, omnisciencia. La omnisciencia es la capacidad de ver, para que me entiendas en el lenguaje actual, los multiversos. Es decir, ¿qué pasaría si yo no hubiese hecho esto y hubiese hecho aquello otro? Está en la Biblia. Se presenta a Jesús y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en vosotros se han hecho, hace tiempo ya que estarían en polvo y en cilicio.
es decir, algo que no ha pasado. Jesús dice que si pasara, si esas ciudades tuvieran la oportunidad de haber visto esos milagros, se hubiesen salvado. Porque Él es omnisciente. Él conoce no solamente el presente, el futuro, sino cada una de las variantes que podrían haber pasado, pero no pasaron. Esta es la mente del Dios perfecto, inmenso. Y no podemos solamente decir inmenso porque sería hacerle chico. Es Dios infinito. Amén. Pues dentro de esta infinitud, dentro del horizonte, para que entiendas lo que es la presencia de Dios, es como si alguien se sube a un balcón en una altura alta, supone un cuarto, quinto piso, y por allí pasa una procesión. Si alguien está abajo, solamente va a ver a las primeras personas que estén pasando esa procesión. Pero es que el que está en el balcón va a ver desde el primero hasta el último. Pues ese es Dios. Él ve toda la historia de la humanidad. Porque Él vive, repito, en un presente continuo. Y en ese presente continuo, Él ve a los amorreos, a los fereceos, es decir, a los cananeos que se están pervirtiendo, que hacen perversiones absolutamente de todos. Escúchame, cogían a niños de pecho y los ofrecían a sus dioses. Tenían, como os he dicho, relaciones sexuales, pero no solamente eso, eran tan sádicos que hacían que animales como los toros bravos violaran a las niñas y a los niños. Un Dios que es amor, ¿te das cuenta cómo cambia la perspectiva? Un Dios que es amor y está viendo cómo están abusando de esos niños, tiene que pagar por ese pecado. Pero fíjate lo que es la gracia y el amor de Dios. No lo ejecuta de inmediato. Le está diciendo a Abraham, aún no ha subido, es decir, te lo voy a decir con otras palabras para que me entiendas. Mi gracia se extiende aún con esos pecadores que están haciendo a día de hoy esto, pero voy a darles 450 años de gracia. ¿Para qué? Para que se arrepientan. No lo van a hacer, pero yo soy Dios y yo no obro como son los demás. Yo obro en consecuencia de lo que yo soy. Por eso yo mañana podré pecar, quiera Dios que no. No me imagino otra vida sin Jesucristo y podría hacer, Dios quiera que no, volverme loco y hacer por ahí una escabechina. Pero en el día de hoy, Dios me bendice, porque Él no me trata por lo que voy a hacer mañana, sino por lo que hoy soy. Amén. Amén. Aquí no hay una amenaza inmediata, como os decía. Hay un retraso intencionado en Dios. Porque hay una escritura que dice, yo Jehová, lento para la ira, es que me encanta este pasaje, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, hay un hermano que dice, es que Dios cuando se tiene que airar es como que le tiembla el brazo para ejecutar el juicio, pero para la ira en este caso está diciendo que Él es lento, que no quiere, que se retrasa. Y esta es la imagen de Dios. Pero estamos hablando de un Dios justo, es el juez de la tierra, es otro de sus atributos que no podemos obviar. Y el juez de la tierra, imagínate que alguien comete un delito y lo llevamos al juzgado. En el juzgado le toca a un juez. Este juez juzga a esa persona por sus delitos. Ese juicio conlleva un castigo. El juez está aplicando justicia. No podemos atribuirle maldad al juez, ni podemos decir que ese juez es sádico. Pues esa idea distorsionada hoy abunda por ahí en la humanidad. ¿Por qué? Repito, porque estos temas no se tocan. Hay temas que no se tocan, por desgracia, en las iglesias. Mientras Israel permanece esclavo en Egipto, ahí tienes otro secreto guardado por Dios. Tenéis que estar 450 años en Egipto para que entendáis lo que es ser esclavo, para prepararos, porque aquí tenéis también otro secreto, porque Dios trabaja por medio del sufrimiento. Voy a ponerme yo, ¿vale? Para que nadie se ofenda. Soy tan tosco, tan duro, que si no hay sufrimiento que quebrante por dentro,
no voy a permitir que la mano del Espíritu Santo trabaje mi carácter. Y benditas sean las cosas, y lo digo sabiendo, Dios mío, con todo lo que tengo encima. Y lo digo sabiendo y siendo consecuente. Bendito sea todo aquello que Dios nos lo manda, A Dios no le podemos atribuir maldad. Apúntate esta. A Dios no se le atribuye maldad. La maldad viene porque el hombre es responsable de haber introducido la maldad y el pecado en la tierra. Y por ahí vino la muerte. Y habla también de la muerte física, pero habla de dos muertes. Cuando Dios ejecuta esa sentencia. La muerte, la auténtica muerte es la segunda muerte. La separación eterna de Dios. Y me gustaría tener tiempo, que creo que no, para comentaros brevemente lo que yo entiendo que es la condenación eterna. Lo que tú y yo conocemos hoy como infierno es una palabra latina, pero que no es el lago de fuego, no es eterno. De hecho, en un simbolismo se dice que tanto el Seol como el Hades, ya que el Hades sería el lugar de los muertos en la cultura griega y judía también, Seol, son echados en el lago de fuego, que ahí sí que va a ser el juicio eterno. Pero escucha, el juicio es la separación de Dios. Hay una idea, con esto yo no quiero decir que comparta todas, en el calvinismo, que habla de la depravación total del hombre. Pero que la depravación total del hombre no significa que haya hecho todo lo malo que puede hacer. Significa que ha perdido, que se ha desvinculado de la gracia de Dios. Pero sabes, hay una gracia de Dios, la gracia común, que Jesús habla de ella, porque el Padre hace salir el sol sobre justos e injustos. Jesús habla de esta gracia común. ¿Sabes? Que cuando el ser humano esté en el lago de fuego, y he dicho que no iba a hablar de esto, va a retirar esa gracia común. Y ese vacío existencial que la gente siente, porque el ser humano he dicho hace un rato que hemos sido creados con esa necesidad de estar conectados a nuestro Creador. Y ese vacío existencial, lo digo con mucho respeto, porque para mí esto últimamente me está llevando el Espíritu Santo a trabajar con estas personas. Son varias personas que, gracias a Dios está usando una publicación que hice en Facebook para que se contacten conmigo. Hay varias personas que no se han quitado la vida gracias al Espíritu Santo y a la administración que Dios ha hecho por medio de mí. Esas personas que sienten ese vacío existencial en esta vida optan por suicidarse. Pero allí, suponiendo que el tormento sea un tormento psicológico, porque yo no creo en el sadismo de que Dios cree, porque yo he tenido que soportar esto, predicar del infierno de Dante. Yo no sé si has leído el libro de Dante Alighieri. E incluso que Dios, de la misma forma que Dios prepara cuerpos glorificados, también prepara unos cuerpos para que sientan el dolor 7 veces más ampliado. No conocen a Dios, porque realmente la segunda muerte es la separación de Dios del todo. Es donde se ejecuta la ira eterna de Dios con el ser humano. Es decir, cero gracia. Y escucha, sin cero gracia, oh Dios mío de mi vida, si entendiéramos esto y tuviéramos capacidad para entenderlo, nos temblarían las piernas. Porque respiramos por gracia. Nos late el corazón por gracia. Caminamos por gracia. Pablo entendió esto y dijo: en Él somos, vivimos y existimos. Una existencia sin existencia. Y no quiero profundizar en este tema. Quizás en una vigilia toquemos este tema. Sigamos adelante con el tema que estamos tratando. Él retuvo su mano durante siglos. Entonces ya no es un Dios que está esperando a que el hombre peque y la mujer peque para castigarles. Es alguien que espera y muestra gracia hacia el pecador. El juicio se detiene un tiempo, pero no se cancela. Porque si se cancelara el juicio, Dios dejaría de ser justo. Si Dios está viendo en el día de hoy
todo el pecado que se está haciendo, ancianos, mujeres, niños. Ayer me llamaban para proyectar la segunda parte de la película de Sonidos de Libertad, y posiblemente la vayamos a niños que está viendo en nuestro presente. Dios está viendo esto. Si a ti esto te remueve por dentro, Dios, ¿cómo imaginas que ve esto? ¿Pero qué te crees que son los 21 juicios escatológicos? ¿Qué son los 21 juicios escatológicos? Los 21 juicios que van a cubrir en lo que denominamos la gran tribulación. ¿Qué crees que son? Son el pago por el pecado de la humanidad. Porque ese pecado debe ser pagado. Porque no se han arrepentido, no han aceptado el sacrificio de Jesucristo. Y ese pecado tiene que ser pagado. ¿Para qué? Para que luego se establezca el reino milenial. Porque si no es expiado, si no es pagado, si Dios no ha hecho justicia, no puede establecer su reino milenial. Inmediatamente después de que se limpia la tierra de todo ese pecado, dice que incluso la naturaleza que había sido sometida a maldición por causa del hombre, será redimida. ¿Estáis entendiendo esto? Si no lo entendéis, yo os pido por favor que lo anotéis, anotarlo en el móvil. Os digo siempre, traeros una libretita al culto, apuntar lo que no entendáis, porque lo que os estoy hablando creo que es un tema importante. Vamos a seguir adelante, no quiero ocupar mucho más tiempo. Es un Dios que espera pacientemente, pero que juzga perfectamente. No era odio. Dios no odia. Dios no odia. Él es juez. Lo que parecía una reacción caprichosa, cuando empezamos a ver desde esta perspectiva que estamos administrando, empieza a mostrarse como la ejecución de un juicio largamente anunciado. Es decir, Dios, sabiendo que eres pecador, te pone ahí en ese salón, en esa especie de prisión, para que te puedas arrepentir, y no ejecuta el juicio de inmediato. Voy a ir directamente al final. Mira, iríamos por la página 3 y tengo apuntadas 14. Porque es un tema que da para hablar, ¿eh? Si a alguien le interesa, yo estoy aquí para hablarlo, y otro día lo predicamos en una vigilia si queréis. Dios no solo es amor, también es luz, y en Él no hay tinieblas. ¿Qué significa esto? Porque esto es simbolismo. Esto no significa que Dios, con todo el respeto lo digo, sea un fluorescente. Esto significa que Él es verdad. Él es verdad. Y en Él no hay pecado. En Él no hay engaño. Dios es puro, es tan puro que cuando habla de la santidad de Dios, el trisagión, que se conoce, santo, 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 hablaremos en otro momento también de eso, dice que la santidad de Dios, cuando habla de nuestra santidad, habla de ser agios, es decir, ser separados. Pero cuando habla de la santidad de Dios, del Dios celestial, del Creador, habla en el idioma original, en el hebreo, dice un corte aparte. Nadie hay como Él. Por eso dice, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, uno es único. Y no me extraña que lo diga, porque realmente Él es único, admirable. Su amor no anula su justicia, y su paciencia no niega su santidad. Cuando la copa se llena, el juicio viene. Y aquí entraríamos a hablar de Jesús y lo que tuvo que aguantar acerca de la copa de la ira de Dios. No lo voy a hacer. Voy a seguir. Todo esto que estoy haciendo con el dedito es para pasar páginas, para ir terminando y concluyendo. Ahora, hay algo que esto ya es aplicativo para ti y para mí. Y para toda esta generación. Dice Hebreos, capítulo 10. Empieza a hablar del reposo del pueblo de Dios. Empieza a hablar del pacto de Dios con Israel. Cómo Dios se revela en el monte Sinaí. Pero cómo Dios también ejecuta su juicio a aquel pueblo. Y ahora hace una sentencia, porque esto es una sentencia, y dice:
Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu Santo de gracia. Sí, si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, si no nos arrepentimos de nuestros pecados cuando se nos está hablando del Evangelio, de esto que hoy es tan gratuito, gracias a Dios, y tenemos la libertad de poder escuchar en la calle, en el metro, podemos predicarlo y puedes escuchar, ver documentales, películas, la Biblia escrita en audio, como la quieras, la tienes en miles de formatos. Y si no sabes leer, tienes la Biblia incluso con dibujos que te ilustra lo que es la Biblia. Tienes la mayor facilidad del mundo. Por eso, si no te arrepientes, por eso, si vivimos en pecado, esta generación será mayor el juicio para esta generación que para el juicio que Dios, que el mismo Jesús anticipó para Tiro y para Sidón. Como decía un hermano en los años 70, el juicio para esta nación será mayor que para Sodoma y para Gomorra. Porque la gracia de Dios ha sido revelada. Tenemos 21 siglos de estudio donde la canonicidad de la Biblia se ha completado, y tenemos 21 siglos de estudios de los mejores teólogos, las mejores mentes. No tengas una mente limitada, lee todo y quédate con lo que sea bíblico. Empápate del conocimiento, porque dentro de la alta y la baja crítica, que hablan mucho en contra de la Biblia y la arqueología y usan demás, también nos enseña mucho y nos da muchas herramientas para poder entender la palabra de Dios. 21 siglos de los mejores doctores en la ley, 21 siglos de los mejores estudiantes de las ciencias bíblicas, y podemos estudiar la Biblia y saber qué aplicación y en qué contexto y qué es lo que Dios nos quiere decir. No tenemos escapatoria. Si no escaparon los cananeos del juicio de Dios, ¿cómo puede escapar alguien que viene a un sitio, te dan una botella de agua y si quieres después del culto te invito a un café y unas pastas si hace falta, y te ponemos si hace falta una película para que te sientas a gusto, para que no te aburras? ¿Crees que el juicio de Dios, cuando se manifieste sobre la humanidad, le va a temblar la mano? El lago de fuego existe y es eterno. Solamente hay dos caminos. Hoy es el día de salvación. Y esto me gustaría que lo escuchara el mundo entero. Hoy es el día de salvación. Mientras se siga diciendo hoy, dice la palabra, es el momento en que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y vivir conforme a las normas, a los parámetros que Dios nos ha marcado a través de su palabra. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, habla de la ley de Moisés, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Hebreos capítulo 12, 25. Sigo pasando. Esta generación necesita recuperar el temor de Dios. Y yo me encuentro con algo, que esto veo la necesidad de predicarlo en las iglesias. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando esto lo predican en las iglesias, la gente a esto le aburre. Porque y esto no tiene la culpa la iglesia. Esto deberíamos reprocharlo en tal caso al cuerpo ministerial. Y no hablo obviamente solamente de nosotros, sino a nivel mundial. Que hemos puesto entretenimiento en las iglesias. Que hemos acostumbrado a la gente a que si el culto se pasa de hora, empiecen a aburrirse. Y les aburre la palabra de Dios, y les aburre el estudio, y les aburre lo que es provechoso para el alma. Cuando la Biblia dice, hacer tesoros no en la tierra, sino en el cielo. Hemos invertido el orden de valores. Nos hemos olvidado nos hemos quedado con lo superficial y hemos olvidado lo que es realmente trascendental. Vas a tener una eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? No es responsabilidad de Dios, porque Él ha hecho todo para que tú te salves. No es responsabilidad del pastor, porque yo predico la palabra de Dios. Y vengo aquí, sea como sea, estoy de baja. Ayer me dijo el médico, no se te ocurra conducir, no se te ocurra predicar. Y aquí me tienes. No es mi responsabilidad. Es tu única responsabilidad.
Eres tú el responsable de tu vida, de tu alma y de tu casa, si Dios te ha puesto al cargo de una casa. Y te digo esto de esta manera porque necesitas escucharlo así, de la manera en que te lo estoy diciendo, porque esto es serio. No te meterías en una hipoteca de 25 años sin antes pensarlo. ¿Por qué no piensas dónde vas a pasar la eternidad? ¿Por qué te paras en las cosas superficiales? Se han creado una generación bien llamada la generación de cristal. La han adoctrinado en las cosas superficiales. ¿Sabes para qué? Para que no pienses realmente lo que sirve. Antes la revolución en Asturias comenzó aquí en la cuenca minera. ¿Sabes por qué? Porque un minero cansado de que los sindicatos no les representaran, se levantó, fue al trabajo, y cuando fue a la mina encontró sus calcetines que había dejado en el turno anterior todavía mojados, y se cansó y dijo: estamos hartos. Antes veías a la gente protestar, hoy los jóvenes no se paran ni a protestar porque les han anulado la capacidad de entender que el pueblo tiene el poder y de poder expresar lo que es una injusticia. Hoy haces injusticias y la gente se quedan con que les das 4 pagas, 4 ayudas, y eso es lo que vale. Y no sigamos, no vaya a ser que me investiguen y también me quiten esto. Que Dios nos abra el entendimiento. El temor nos hace valorar el precio de la sangre. El temor que nos mueve a no jugar con la gracia. Es necesario tener temor del Señor. El temor que nos lleva al arrepentimiento genuino. Dios no avala orgullos. Dios no avala sueños personales. Siento decirte esto. Dios no avala mi necesidad de exhibirme en un púlpito. Dios no avala mi necesidad de que me reconozcan en las iglesias. No. Dios te respalda siempre y cuando camines conforme a su voluntad. Porque el juicio cayó con fuerza sobre pueblos paganos. ¿Qué crees tú que hará Dios con los que han hecho del Evangelio una excusa para vivir sin conversión? De los que se paran a hacer entretenimiento y las 4 cosas que entretienen a la gente, y a usar la psicología y los mantras, porque tenemos psicología, hay una parte psicosomática en la persona, psicológica en la persona, que si tú tocas ese botón, funciona. Esto es así, funciona. Tú utilizas mantras, músicas a cierto volumen, ciertos decibelios, y consigues que esa mente, porque no somos más que energía, pasa de emitir en ondas alfa a emitir en ondas beta, donde es fácilmente sugestionable. Bajamos el tono de la luz, el volumen de la luz, ponemos una música agradable y empezamos a repetir mantras. Y aquí funciona la psicología, pero escucha, el Evangelio no es psicología. El Evangelio es poder de Dios, y poder de Dios por medio de la práctica de la palabra. Y las cosas se hacen conforme al designio de Dios, no el nuestro. La sangre que habla, un día hablará. La sangre que hablaba del crimen de Abel, la sangre que clama, un día clamará, y Dios hará justicia. Hoy es el día de correr a Cristo, no de huir de Él, porque fuera de Él no hay refugio. Y si no escaparon ellos, tampoco escaparemos nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos.